Muy buenos días. Aquí estamos ya dispuestos y dispuestas a caminar de la mano de Jesús. Un día más que nos es propuesto por Dios, en el que podemos vivir con tranquilidad y con paz, sabiendo que Jesús está con nosotros y con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Leemos en Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Las Escrituras dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero es necesario aclarar que David fue aprobado por Dios, no debido a sus obras, sino por su fe. Gracias al amor de Dios, amor que recibió precisamente por su fe y humildad, cualidades que podemos reconocer en 1 Samuel 17, 34 al 37, donde nos damos cuenta que David desde su juventud creía en Dios al depositar su confianza en Él. Además tenía humildad, pues su corazón no se enorgulleció por matar al oso o al león para proteger a las ovejas de su padre. Más bien, con respeto declaraba que esto provenía de Dios. El rey David, al igual que muchos creyentes, cometió grandes errores en su vida, incluyendo pecados vergonzosos como el adulterio y el asesinato. Razón por la que fue amonestado por Dios a través del profeta Natán, frente a lo cual David no esconde su pecado, ni tampoco se justifica, sino con humildad reconoce y se arrepiente, recibiendo así de Dios el amor y el perdón. Segundo de Samuel 12:13. A pesar del arrepentimiento de David, Dios no lo exime de las consecuencias del pecado. Por eso el hijo que esperaba fallece. Pero más adelante vemos un acto de gracia y restitución por parte de Dios en la vida de David, pues Dios le da otro hijo. Segundo de Samuel 12. El rey David pudo experimentar en su vida el amor de Cristo. Él conoció ese amor profundamente, pues tenía una fe grande en el Señor. Salmo 110:1. Al igual que David, reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Depositemos nuestra fe en Él. Con humildad aprendamos a confesar nuestros pecados. Esperemos en el amor de Dios la restauración y restitución. Y si nos cuesta hacerlo, pidámosle a Dios entender lo revelado por Jesús en Mateo 11:29, para que por su Espíritu aprendamos a caminar humildemente en su presencia. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es la palabra que nos ha sido dada en esta mañana. Así como el rey David, también nosotros y nosotras amamos a Dios profundamente. El deseo de nuestro corazón es agradarle y es servirle, pero no es menos cierto que al igual que David, también muchas veces caemos en el pecado. Y necesitamos reconocerlo. Necesitamos ser lo suficientemente humildes como para pedir perdón cuando pecamos contra el Señor. David incluso decía muchas veces: Señor, líbrame del pecado que me es oculto. El pecado está allí, está a la puerta. Y tenemos que ser conscientes de esta verdad, porque muchas veces caemos en el engaño del pecado. Necesitamos hacer una reflexión diaria, revisar nuestro corazón y pedirle al Señor, como también lo hacía David: líbrame del pecado que me es oculto.
pedirle perdón. El Señor quiere restaurar tu vida y mi vida en relación con Él, en relación con quienes nos rodean. El Señor quiere restituir aquello que hemos perdido a causa de ese pecado que nos engañó y con el cual hemos caído. Por eso, en esta mañana, esta palabra es oportuna para que podamos acercarnos al Señor y podamos buscar su presencia. Señor, muéstrame si hay en mí camino de perversidad, decía David, y guíame por el camino eterno. El Señor quiere que entendamos que Él tiene disponibilidad para perdonar, restaurar y restituir. Solo tenemos que acercarnos con humildad reverente, arrepentimiento y confesión del pecado. Hoy es un buen día para hacerlo. Muy bueno.